Hebreos capítulo 11, versículo 6. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, como siempre, agradecidos contigo por tu misericordia, tu bondad, tu gran amor, Señor, inmerecedero. Agradecidos también, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por estas preciosas familias, Señor, que parte de la visión de tu iglesia es esa, porque la familia, Señor, es el fundamento de una sociedad, una familia unida, es una sociedad bien encaminada, una iglesia con familia, Señor, como la que estamos viendo. Es una iglesia que va para adelante, Señor. Yo te doy las gracias inmensamente de todo corazón por cada una de ellas, Señor, y también por cada hermano, que a pesar de cualquier situación, Señor, como domingo, hemos reconocido y sabemos de que este es el día del Señor. Es tu día y venimos muy gozosos, muy contentos para que hables a nuestras vidas, Señor. Danos ese corazón, danos esa mente receptiva para guardar, Señor, todo lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Este es el cuarto estudio, si le podemos llamar así, que tenemos respecto a la fe. Yo repito algo que me encanta que decía el apóstol Pablo, y lo digo porque a todos nos pasa. Lo digo también con respeto para cada uno de ustedes. Me es necesario, decía el apóstol Pablo, repetiros las mismas cosas. Es que dentro de las congregaciones habemos personas de que es probable que solo el momentito que estamos, los 45, 50 minutos o la hora y media que permanecemos dentro de un templo, como que absorbemos solo ese tiempo lo que Dios manda en nuestras vidas. Y eso todo nos ha pasado y a muchos nos sigue pasando tal vez, y decimos nosotros, qué bonito lo que dijo el predicador, esto me gustó, lo agarro para mi vida, etcétera, etcétera. Pero a la salida o al día siguiente, eso se olvidó y ya no se puso en práctica. El primer tema que tocamos respecto a este estudio fue la definición de la fe. Tratamos hasta donde el Señor nos permitía, bajo el estudio, la iluminación que nos da, de poderlo explicar. En el segundo estudio vimos que las cosas se hacen como Dios manda y que Él ha dejado establecido absolutamente todo, cómo el ser humano debe acercarse a Él. Ha dejado las bases, las normas, los estatutos, como usted y yo le querramos llamar, para poder caminar con Él, poder estar agradecidos con Él y poder acercarnos a Él. Y el ejemplo que vimos fue el de Caín y Abel. Una enseñanza tremenda, viendo el esfuerzo del hombre por encontrar el agrado de Dios, el cual a Dios, permítame la redundancia, no le agrada. Y vimos cómo Abel le pudo agradar a Dios porque cumplió las normas que Dios había dejado establecidas, enseñadas lógicamente por sus padres. Luego vimos la semana pasada lo de Enoc, un hombre que a pesar de agradó a Dios, y dice la Biblia, caminó con Dios. Y cuando la Biblia dice caminó con Dios, no es literalmente que anduvo a la par de Él caminando con Él, sino que caminó bajo las normas, bajo los mandamientos, bajo los propósitos que Dios ha dejado establecido para que todo ser humano pueda agradarle a Él. Y en base a eso, permítame darle dos testimonios.
Dos testimonios que, como les digo, la carne no tiene por qué gloriarse, pero sí ayuda para, para darle las gracias a Dios de que de algo está sirviendo esto. De algo está sirviendo algo tan importante como es el principio, la base para su salvación, la base para la justificación, como es el verdadero conocimiento de la fe salvífica, de la fe salvadora. No la fe que nosotros estamos acostumbrados a manejar a nuestra manera. Esa no es fe, iglesia, y eso es lo que estamos tratando de que el Señor nos explique, de que la Biblia nos enseñe. Me llama X persona, alguien me dijo que es mejor no mencionar nombres, y me dice: mire, pastor, aquí estoy con fulano de tal, tengo el teléfono en speaker y le quiero comentar algo porque esta persona también quiere hablar con usted. Es una autoridad de acá de Zulután. Y me dice, quien me llamó: fíjese de que me acaba de hacer una pregunta, me dice. Y la pregunta es la siguiente: y usted le dijo, ¿qué le puede decir a una persona, a un joven que venga de una familia disfuncional, de una familia con tremendos problemas sociales, si le quiere llamar, que haya vivido esa familia en situaciones que hayan sido de influencia negativa para el hijo? ¿Y qué le puede decir usted a ese joven? Le dice, si es de donde él viene. Y me cuenta la persona que inmediatamente, dice, él se acordó de lo de Caín, se acordó de lo de Enoc. Enoc venía de la familia de Caín, era hijo de Caín. Caín es el primer asesino que la Biblia presenta. Una familia disfuncional, una familia completamente que Dios la retiró de su presencia. Dios, literalmente, Él los excluyó de la bendición del Edén. De esa familia venía Enoc. Y Enoc viviendo en situaciones adversas, en un mundo conflictivo, depravado, donde ya no había retroceso del ser humano. De retroceso, llamémosle a un arrepentimiento, ya no existía. Y es cuando Dios decide lo que más adelante vamos a ver. Pero ese hombre, viniendo de esa familia, logró agradar a Dios, logró caminar con Dios. Y esa fue la respuesta que le dio, y la persona a quien le dio esa respuesta quedó muy satisfecha, y a la vez quedó, como muchos de nosotros, como yo, impresionado. Impresionado, ¿por qué? Porque hay momentos que las Sagradas Escrituras nos dan directamente para ese tiempo. Dijimos de que lo habíamos leído 60,000 veces, si usted quiere, y nunca lo habíamos entendido de la manera que el Señor lo puso bajo el tema de la fe. Otra persona me comenta y me dice de que había estado hablando con un futbolista profesional de la selecta de playa, y le dijo este joven a la persona que me comentó de que él vivía en los tiempos de que el país estaba en conflicto, que estaban los muchachos ahí influenciando a los demás, el tiempo de las maras, cuando en realidad las colonias pertenecían a ellos y todo eso. Este joven vivía en una colonia de esas, y las personas, los que ya estaban metidos en esos grupos, eran amigos de él, habían sido amigos de él, y él ahí vivía, ahí tenía su casita con su familia. Y le comentó a la persona que me estaba diciendo de que llegaban a buscarlo, llegaban a decirle que por qué no se unía a ellos. Y él les decía de que no, porque él tenía sus propósitos. Él ya había formado una meta, él quería hacer algo en la vida.
Y él había recapacitado que no metiéndose a eso iba a fracasar, que todo le iba a salir mal. Él decidió eso. Entonces la persona que me estaba contando me dice que en ese momento se acordó del sermón, de que Enoc vivía en una situación así como este muchacho. El medio ambiente nos puede absorber, o sea, pero puede influenciar en nuestras vidas, pero nosotros, cada persona es la que va a decidir qué tanto te influencia. Cada persona va a tener dentro de sí el poder tomar la decisión, ese privilegio que Dios nos dio al nacer, lo que le llamamos el famoso libre albedrío. Yo le llamo el poder de la decisión, sí o no, yo decido. Y este joven decidió no meterse. Y ahorita que es un profesional dentro del fútbol, conoce alrededor de 15 o 18 países, está feliz. Claro, en un partido como que salió dañado, pero está en recuperación. Entonces, la persona que me comentaba se recordó de que no depende del ambiente, así como Enoc. Enoc vivía en ese ambiente depravado, pero él decidió caminar con Dios. Este joven vivía en una situación casi igual, pero decidió ¿qué? Su propósito. Y ahí está la diferencia del uno con el otro. Entonces todo eso, iglesia, a uno lo llena de agradecimiento hacia Dios, de que estamos tocando temas que el Señor permite y que si usted le pone atención un poquito a la palabra de Dios, le pueden ayudar mucho. Y ahora que tocamos este versículo, esto me abre más la mente para poderle decir a usted, mire lo delicado que es el tema que estamos tocando. El autor a los Hebreos, autor anónimo, en ningún momento está diciendo que es difícil sin fe agradar a Dios. Él no dice que es difícil, dice que es imposible. Imagínense lo delicado. Sin fe, dice, ninguna persona, aquí estoy yo aumentando, parafraseando, dándole un significado que yo creo. Sin fe, dice, es imposible que una persona pueda agradar a Dios, pueda llegar, pueda accesar a todos los proyectos, propósitos que Dios tiene para el ser humano. Entonces esto me hace a mí reaccionar más todavía, involucrarme más en este proceso que estamos llevando de la fe, ponerle un poco más de atención. ¿Por qué? Porque depende de la fe, depende mi vida eterna. No es de otra cosa, no es de que si me porto bien o me porto mal, porque al conocer la fe tengo que actuar en buena posición, me tengo que portar bien. Eso viene dentro, pero no es antes portarme bien y después la fe, no. Lo que va a agradar a Dios de parte de cada uno de nosotros que nos llamamos sus hijos es cómo manejamos la fe. Porque más clara no puede ser la palabra de Dios que dice que es imposible, dice, poder agradarlo. No hay forma. Entonces, esto me hace ver a mí que Dios está poniendo todos estos temas para beneficio en primer lugar, y se lo digo con respeto para mí. Porque es probable que todos estos textos yo de memoria los sabía, pero no habían impactado mi vida. No les había dado la importancia que en este momento les estoy dando. Porque esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que el efecto que produce en la persona cuando usted las antenitas de vinil las pone directamente para beneficio suyo. Entonces quiere decir que sin un buen manejo de la fe bíblica jamás voy a agradar a Dios. Y eso me lleva a hacerme un examen de conciencia a mí mismo, como dijo aquel, mí mismo.
Y digo yo, quizás nunca he agradado a Dios. Y a mí qué me importa ser hipócrita conmigo mismo. ¿Yo qué gano con eso? Mejor reacciono y veo de qué manera yo puedo darle una vuelta y empezar a corregir las cosas que antes para mí eran correctas y ver de qué manera comienzo a caminar en la fe. ¿Por qué? Me interesa agradar a Dios. Porque yo si de algo estoy consciente que mi vida aquí voy a morir, pero mi carnita es la que queda aquí, pero ¿y mi parte eterna? ¿Qué es lo que más me debe interesar a mí? Lo eterno. Y eso no le hemos estado poniendo mucha importancia porque lo hemos estado manejando, ¿qué? A la ligera. Y eso es lo que el autor a los hebreos nos dice, de que es imposible, dice, agradar a Dios. Nosotros en nuestro diario vivir nos enfrentamos a diversas situaciones adversas o como usted le quiera llamar y tenemos que afrontarlas. Las normas culturales, las creencias que se aceptan en el mundo, los deseos de nuestra carne, nuestra concupiscencia, pero hay algo serio también. Los engaños de parte del enemigo, de parte de, ya sabe quién, Satanás y todo ese ejército que tiene, de ver de qué manera influencia en nosotros sin darnos cuenta, dormidos, cristianos. Ayer nos reunimos con un grupo de pastores por unos programas que su iglesia va a llevar más adelante, ya comenzamos el 26, y platicábamos sobre algo, porque todos estamos dentro de una misma visión, que es servirle al Señor como Él quiere que le sirvamos. Y estamos orando por los obreros, porque la mies es mucho, pero somos pocos los obreros, y necesitamos obreros. Pero platicábamos de otra cosa también, que estemos alerta, porque nos vamos a enfrentar a estas fuerzas que tienen dominado ahorita a toda una juventud, no posesionadas, pero sí influenciados. Y su iglesia va contra eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Alerta. Y eso me llevó a mí a este mismo punto, el por qué nosotros fracasamos. Cuando la Biblia tiene la respuesta a toda pregunta que nosotros hagamos contra las influencias, contra esos malos pensamientos que nos vienen, contra esas malas actitudes que hacemos, ¿y por qué caemos? Una de las situaciones es porque tampoco tenemos conciencia que la Biblia, ese sagrado libro que usted tiene, es la palabra de Dios. Lo tenemos, lo leemos, pero no hace ningún efecto en nuestras vidas. Porque la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas. Y en este caso, muchos en este momento tal vez estamos pensando, ¿pero qué podemos hacer contra ese molde que tiene el mundo en el cual la mayoría de nosotros encajonamos perfectamente? No encajonamos dentro del molde de los propósitos de Dios, sino contra el molde del mundo. Ahí nos metemos, ahí cabemos perfectamente. Pero en el molde que Dios ha diseñado no entramos. ¿Y cuál es ese molde, pastor? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que hace es darnos a nosotros la clave cómo poder luchar, cómo poder triunfar. ¿Ante qué? No ante mi esposa, no ante mis hijos, no ante mi vecino, no ante mis amigos, no. Ante las huestes espirituales, huestes de maldad que habitan en regiones celestes que están apuntando todos los dardos contra la iglesia, contra su familia. Y estamos viendo a las familias caer, estamos viendo a los hijos metidos en drogas, estamos viendo a los hijos metidos en pornografía, estamos viendo etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia, amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Que hay formas de luchar, que hay formas como nosotros podemos combatir, pero ¿por qué no las combatimos?
porque no creemos. Conocemos los versículos, conocemos el texto, pero no lo aplicamos. Entonces, como que no hagamos nada. ¿Por qué? Seguimos siendo derrotados día a día, momento a momento. En Efesios, como usted bien sabe, está toda la armadura que el creyente debe de tomar. El apóstol Pablo estaba preso. Y muchos comentaristas dicen de que estaba con un soldado, los dos estaban esposados, llamémosle. Y el apóstol Pablo estaba viendo la armadura y cómo la vestimenta del soldado. Y en ese momento el Espíritu de Dios comienza a darle a Pablo esa vestidura del soldado que ocupaba para ir al combate, la empieza Pablo por medio del Espíritu de Dios a espiritualizar. Habla del calzado, el apresto del Evangelio, de las sandalias, de la coraza, del cinto, de justicia, de todo eso habla Pablo. Y se le queda viendo, el soldado romano usaba dos espadas. Una que en el griego se llama rompaía. Es una espada grande que el soldado ocupaba en las batallas, que con las dos manos se tenía que manejar porque era grande. Pero lo que el soldado tenía en ese momento es la machaira, así le llaman. Es la espada para combate face to face, cara a cara, frente a frente, que ven esa era la que el soldado tenía. Y Pablo ahí le dice la machaira del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma de toda la armadura que es para combate, la palabra de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 16. Que esta es de la que vamos a hablar ahorita, de esta armadura. Efesios capítulo 6, verso 16. ¿Lo tienen, iglesia? Dice, sobre todo, dice, fíjese bien, sobre todo, después de que habla de unas armas y faltan otras más adelante de esto, dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de ¿qué? De la fe. Pero ¿para qué lo va a tomar el escudo de la fe? ¿Para qué lo tomaba el soldado? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No sé si le llama la atención el escudo de la fe. La fe está involucrada en esto también. Yo lo que pretendo, no yo, la Biblia, el Espíritu de Dios lo que pretende para la vida de cada uno de nosotros, iglesia, es que nos damos cuenta de lo que significa, lo grande que es la palabra fe. Que no es la broma por fe, esto me va a salir, por fe voy a ir allá, por fe, esa no es fe, hermano. Es de ganas de hablar, porque todo lo aplicamos de esa manera. Esta fe, de donde venimos hablando todos esos procesos, no caminamos por vista, caminamos por fe, dice la Biblia. Y aquí dice que tomemos el escudo, sobre todo dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Pero aquí el Espíritu de Dios le está dando otra situación a Pablo, porque no le está diciendo el escudo redondo, el escudo pequeño que tal vez en ese momento tenía el soldado, no. Le está hablando de un escudo que llevaban cuando iban a combate, que es un escudo grande que cubría el cuerpo del soldado. Lo llevaban adelante y le cubría completamente todo el cuerpo, y el soldado ahí iba. Y aquí no se está inventando absolutamente nada con respecto a los dardos, porque eran dardos reales lo que le tiraban en los combates a los soldados, las flechas de fuego. Y cuando ese soldado en contra tiraba esa flecha,
y esa flecha iba disparada, el mismo viento, la misma velocidad hacía que se incendiara más, que agarrara más fuerza la llama. Entonces, la situación era invadir el escudo del soldado con dardos de fuego. Para que el soldado, ¿qué? No, tal vez no lo hería, pero lo asustaba. Entonces el soldado tiraba su escudo y quedaba a despensas de ¿qué? De lo que le estaban tirando. Entonces todo eso abarca, ¿por qué? Porque la fe es la que va a parar todos los dardos que el enemigo le está tirando. Pero ¿por qué no golpean los dardos? Porque no sabemos de este escudo de la fe, no lo aplicamos en nuestras vidas. Y el escudo, este escudo cubre la cabeza hasta los pies. ¿Y cómo es que nos llegan esos pensamientos y anidan en nuestra mente? ¿Por qué? Porque permitimos que ese dardo nos golpee y ahí quede. Porque no aplicamos el escudo de la fe. La fe los detiene. La fe permite, si usted quiere, que lleguen, pero no se alojan en su mente. Ese dardo no le va a hacer ningún efecto, pero a nosotros nos hacen pedazos. Nos mete situaciones en nuestros corazones de egoísmo, de envidia, de rencor, lo que usted quiera, y ahí están golpeados. No se detuvieron en el escudo de la fe, sino que pasaron la fe. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros no es bíblica. No es una fe poderosa, hermano. Mire, tal vez yo me emociono y usted siente que esto es un regaño, pero no, hermano, es que yo siento que esto es delicado. Y esto no podemos verlo de otra manera más que de esto. Y yo me alegro si alguien me dice, mire, yo estoy temblando, es que yo tiemblo más que usted. Ayer me decía el pastor Mario, mire, pastor, me decía, así cuando vayamos a entrar ahí, porque yo le digo hay que tener cuidado, no sabemos reacciones, no sabemos, yo tiemblo, me dice. Eso es lo que necesitamos, temblor. Temor, pero un temor sabiendo a lo que vamos. Sabiendo que vamos a una guerra donde la Biblia dice que es mayor el que habita en mí que el que está afuera. Pero voy a la guerra. ¿Y voy con qué? Con el escudo de la fe, porque van a haber ataques. El soldado siente miedo porque está bombardeado completamente su escudo, lo tira y queda libre. ¿Y queda libre qué? A que le caigan, como muchos de nosotros. Que no le damos el valor necesario de la fe, que sabemos que en realidad que la fe detiene todos esos dardos, pero nos golpean y anidan en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso no debe, ¿por qué? Ahora, ¿pero por qué nos falta la fe? Otro punto puede ser porque no tenemos la verdadera relación que como cristianos deberíamos tener con Dios. No tenemos el verdadero conocimiento de Dios, no le conocemos. Cuando usted comienza a tratar a una persona y es extraña y usted no lo conoce, usted no puede confiar en él, jamás va a confiar en él. Tiene recelo, le cuesta creer, duda mucho. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Esa es parte normal, esa no es religión, ese no es cristianismo, esa es la vida. Hoy aplíquelo usted a la parte con Dios, ya a la parte espiritual. ¿Cómo va a confiar usted en Dios si no lo conoce? Si solo sabe que es Dios. Si no le cree todas las promesas que Él ha dicho, porque no las ha cumplido, pero es que no las ha cumplido en su tiempo, no en los propósitos de Él. Y usted quiere manejar y yo quiero manejar a Dios como yo digo, y eso no jamás va a ser, nunca. Pero así somos los seres humanos, así soy yo. Y quiero que las cosas se hagan como yo digo. Pues. ¿Por qué? Porque yo soy el patrón de Dios. Así nos manejamos muchos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Y por qué seguimos actuando de esa manera? Porque no le creemos. Ese es un punto que puede estarnos afectando a muchos. En realidad, el acercamiento que tenemos con Dios, nuestra intención de que Dios hable a nuestras vidas, buscarlo como tiene que ser, estamos como tratando como con el extraño, con dudas.
Y dice que sin fe, dice, es imposible. Y eso me preocupa a mí. En lo personal, a mí me preocupa. Porque la fe no es algo sencillo también, pues. Porque toda mi vida he estado acostumbrado a manejar la fe como yo digo. Poniendo tiempo, poniendo hora, poniendo día, lo que usted quiera, pero no esperando en Dios, como debe de ser. Entonces vemos nosotros, ese es un gran problema. Y hay una gran diferencia entre la persona que se maneja sin fe, es una persona que tiene que afrontar la vida ella sola. Tiene que afrontar su vida, sus problemas, sus necesidades, sus enfermedades, sus problemas financieros sola. ¿Por qué? Porque no tiene fe. En cambio, la diferencia con la persona que tiene fe es grande. Porque la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, mire lo que nos regala, hermano. Vaya conmigo al Salmo 55, 22. ¿Lo tienen, iglesia? Póngale atención a la palabra de Dios. Miren lo primero lo que dice. Hecha. No le llama la atención esa palabra. Hecha. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es algo, dice, que usted le da el impulso para ponerla sobre algo. Es una carga que no la pongo, sino que yo le doy un impulso para que llegue al lugar que yo quiero. Esa es la palabra hecha. Mire lo que le está diciendo. Es que ahí es donde uno debe detenerse. Cuando a mí me llama la atención, ¿y por qué hecha? Pues, ¿por qué no pon? Déjame ahí. Entonces, si yo le digo hecha, es que quiere decir que yo le voy a tirar algo a usted. Si usted de ahí me dice, échame esa cosa, yo se la echo, yo se la tiro, le doy un impulso para que llegue a usted. Pero usted me dice, tráeme, es distinto. Póngame, es distinto. Y Dios dice en su palabra que agarre impulso a usted para tirarle toda esa carga que ande a Él. Echa sobre Jehová toda tu carga. No parte de tu carga. Del impulso a toda esa pesadez que anda en usted, que lo anda masacrando, que le anda dando toda esa intranquilidad, tíresela. Y eso dice, no me crea a mí. Busque el diccionario de la Real Academia Española y va a ver qué le dice. Le digo porque yo lo busqué. Porque ahí es como se va ampliando la mente de uno. Cuando uno ve estas palabras en la Biblia y dice, ¿y por qué dice eso? Y dice, y Él te sustentará, dice. No dejará para siempre caído al justo. Cuando tiramos todo eso, tenemos como una persona sin fe no lo puede hacer. Tiene que afrontar su realidad. Entonces usted puede estar pensando, no tengo fe. Y si usted es sincero con usted mismo, yo por ejemplo, yo estudiando esto decía, la verdad que no tengo fe, decía yo. No estoy agradando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no la tiro? Ahí la ando cargando yo. Ando con mi preocupación. Y aquí Dios es claro. La palabra es clara. Y vea usted, acompáñeme a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, y los versos del 7 al 9. Lo voy a comenzar yo a leer. Echando otra vez la palabra, mire, echando vuestra ansiedad, dice, tirándole a Él. Y es claro, vuestra ansiedad sobre Él, dice. ¿Por qué se la voy a tirar? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la clave, hermano. Y esa es la forma como nosotros podemos ir en realidad apoyándonos en algo tan grande como es la fe. Y luego dice el versículo 8, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
Y dice después que al cual resistid firmes en la fe. Imagínense, otra vez la fe. Entonces no voy a pelear con mis armas, es con la fe. Con la fe que tengo que estar parado. Porque dice resistir al diablo ¿con qué? Con la fe. ¿Y qué tengo que hacer para resistirlo? Alimentarme. ¿Alimentarme cómo? Espiritualmente. Porque el diablo anda buscando no a quién devorar. ¿Y a quién anda buscando? Al débil. Vea usted en estos programas de National Geographic y todo eso, cómo atacan los leones. ¿Cómo atacan? Ven la manada, ven los chiquitos, y siempre en esa manada de antílopes, venados, lo que andan unos enfermos. Y cuando les dan carrera, los ágiles van adelante que no los alcanzan, pero van quedando ¿quiénes? Los débiles. ¿La comida de quién? Del león rugiente. A ese es el que despedaza. ¿Por qué? Te enfermo. ¿Y cuántos de enfermos espirituales podemos andar? ¿Pero por qué me está hablando de enfermedad espiritual? Porque no se alimenta. Y si no se alimenta de lo que el Espíritu de Dios ha dejado revelado con esos grandes hombres, es débil. Entonces el león rugiente anda viendo, este ya estuvo, dice. Y ahí va la mordida, hermano. Y usted ni cuenta se da, pues. Y vive en el pecado y cae en otro pecado y sigue alimentándolo. ¿Y por qué? Pues porque es su vida. Y usted dice que es su vida. Y no es su vida, es la vida de Dios. Porque no piensa en todos los grandes regalos que Dios tiene para usted. Y usted cree que esa vida loca que lleva es todo lo que tiene. Mentira. ¿Mentira de quién? Del león que anda rugiente viendo a quién devorar. Ya se lo comió. Ya le comió su mente. Y lo mantiene ¿qué? Tranquilo, como que si nada ha pasado. Eso hay que tener cuidado. Sabemos de que la fe puede mover montañas, hacer cosas imposibles, conquistar batallas, librar enemigos, etc. Pero sobre todo puede hacer que su vida sea agradable a Dios. Cuentan que había un experto equilibrista. Y este hombre podía caminar sobre la cuerda extendida en el aire, amarrada de sus extremos, y hacer arriba de la cuerda diversas piruetas y maniobras. Este equilibrista un día decidió hacer algo maravilloso y dijo, voy a atravesar, dijo, las cataratas del Niágara. Y extendió una cuerda de un lado a otra, con ayuda por supuesto, en las cataratas. Y se propuso caminar y llegó mucha cantidad de gente, multitudes a ver ese evento, espectadores que estaban impresionados de lo que este hombre iba a hacer. Y desde las alturas él les preguntó, ¿creen ustedes que yo puedo atravesar las cataratas y regresar? Y la multitud gritó que sí creían que lo podía hacer. Y regresó, y todo el mundo emocionado y aplaudiéndole. Agarró una carretilla. ¿Creen ustedes que yo puedo pasar con esta carretilla y regresar? Sí, sí, creemos. Y el hombre agarró la carretilla y cruzó en la cuerda las cataratas y regresó. Pero tengo algo más todavía, dijo. ¿Creen ustedes de que si yo la cargo de ladrillos, esta carretilla, puedo hacer lo mismo de atravesar y regresar? Sí, creemos que tú puedes hacer eso. Y lo hizo. ¿Creen ustedes que yo puedo llevar a una persona sobre esta carretilla y atravesar y llegar al otro extremo y regresar? Sí, sí, creemos.
¿Hay algún voluntario dentro de ustedes que se quiera montar en la carretilla? Hubo un silencio sepulcral. ¿Creían en él? ¿Ah? Esa es la fe. Cuando la manejamos de esa manera y la vemos sobre otros casos, café. Pero cuando nos afecta a nosotros, cuando ponemos un riesgo en nosotros, ya no es fe. Esa es la situación. Todos gritamos, creemos. Todos decimos tenemos fe. Pero ¿y a la hora de la prueba? A la hora de ese momento de demostrarle a Dios, sí, Dios, te quiero agradar, voy a comenzar a confiar en ti, voy a caminar sobre la obediencia, ¿lo hacemos? Ahí es el problema, iglesia. Y nosotros, muchos de nosotros todos los días nos montamos en esa carretilla. Tenemos que montarnos en esa carretilla del equilibrista. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque afecta nuestra seguridad. Según yo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Creo en Dios? No creo. Me falta conocerlo. Me falta tener esa relación con Él. Jesús, en su vida, Él le reclamó varias veces a sus discípulos la falta de fe. Si ustedes se recuerdan cuando la transfiguración y Jesús regresó, aquel hombre que se le acercó y le dijo, Señor, le dijo, le he pedido a tus discípulos que liberen a mi hijo de esto, y no han podido, le dijo. Y Jesús hasta se molestó, pues, ¿verdad? Y todo, y les dijo un par de cosas. Tenemos también el caso de Pedro. Busque conmigo, porque es bonito, cómo se llama lo que el Señor le dice, y eso nos puede ayudar a nosotros también. Mateo 14:31. Este es el caso muy comentado de lo que le pasó a Pedro, cuando Jesús le dice que camine sobre las aguas, y Pedro comienza a caminar y se hunde. Pero esta aplicación yo no la voy a dejar pasar por alto, y siempre la digo y la voy a seguir diciendo porque nos ayuda. El ejemplo de Pedro. En el camino de la fe, cuando usted decide caminar por fe, no existe ninguna garantía que no se le va a levantar algo peor que con lo cual usted comenzó a caminar. Usted comenzó a caminar con una enfermedad. Señor, yo tengo fe, Padre, tu palabra me ha dicho que sos el sanador y que me vas a sanar, y yo lo creo, Señor. Y comienzo yo en la fe. Y voy caminando en la fe. Pero no le garantiza que no le venga una mala noticia más fuerte que esa. Que el Señor lo va a... Allí depende de usted, y es lo que va a ver. Jesús le dijo a Pedro, vení, haz que yo vaya hacia ti, le dijo, vení, le dijo. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando dio unos pasos, ¿qué pasó? Se levantó una tormenta. Y Pedro tuvo miedo. ¿Qué tenía que haber hecho Pedro? Seguir caminando en la fe. El Señor me dijo que fuera donde Él, voy para donde Él. ¿Y qué hizo Pedro? Se hundió. ¿Por qué? Quitó la mirada de Jesús. Ya no había fe para él. Entonces Jesús, cuando Pedro se hunde, en Mateo capítulo 14, verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, mire lo que le dijo, hombre de poca fe. Pero esto es lo más interesante. ¿Por qué dudaste? Le dice. ¿Por qué dudaste? Lo que le estaba diciendo. No dude. ¿Es fácil? Difícil. Es fácil en la iglesia. Fácil este momento que estamos emocionados. Sí, Señor. Ay, cosita linda. A la hora de los cubos.
a la hora de los que hubo lo quiero ver, porque yo me veo en esa posición también. No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque me falta conocimiento de Dios, me falta relación con Dios. Mire Pedro, el gran discípulo, se hundió. Esto quiere decir que no tengo que estar confiado, que tengo que buscar cada vez más del Señor, que eso es lo que a mí me va a ayudar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, mi Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, por este tema tan precioso, Señor, pero precioso y delicado.